todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa de Baden. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en emperatriz consorte de todas las Rusias bajo el nombre de Isabel Alexeyevna, pero desgraciadamente se acabaría convirtiendo en una zarina que estaba sumida constantemente en una profunda tristeza, convirtiéndose en un alma en pena, estando su vida marcada por las desgracias familiares, por su pésima salud y por un cuento de hadas truncado. Esta biografía es realizada por petición de Stephanie Dayani, Martín Tello, Betania Pellicer, María Paz y Juan Díaz. Luisa María Augusta de Zähringen y de Hesse-Darmstadt nació el 24 de enero de 1779 en el Palacio de Karlsruhe, en el Margraviato de Baden, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe heredero Carlos Luis de Baden y de la esposa de este, la princesa heredera consorte Amalia de Hesse-Darmstadt. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Luisa la tercera de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres ya tenían para entonces 2 hijas, las gemelas Amalia Cristina y Carolina. El embarazo y el nacimiento de Luisa sería un tanto complicado, debido a que su madre tuvo una serie de molestias y una gran indisposición durante toda la gestación, naciéndose una niña demasiado pequeña, delgada y débil, algo que ocasionó que los médicos que las atendieron llegasen a la conclusión de que aquella recién nacida fallecería en cuestión de pocas horas, o como mucho con pocos días de vida. Pero sorprendentemente, Luisa logró sobrevivir a la infancia, aunque siempre fue una mujer muy enfermiza, delicada y de apariencia frágil. La princesa crece en un ambiente cariñoso y familiar. Ella llegó a mantener una excelente relación con su madre, a quien llegaría a admirar mucho. Su progenitora sería descrita como una de las mujeres más destacables de su tiempo, siendo famosa por ser muy culta y sabia, inculcándole a su hija su amor por la literatura y la filosofía francesa. Incluso su relación llegó a ser tan buena que ambas estuvieron muy unidas, incluso cuando Luisa ya era mayor, convirtiéndose su madre en un gran pilar para ella. La princesa fue criada y educada junto a sus hermanas en la corte de Baden, recibiendo así una disciplina de educación basada en moralidad, modales, idiomas, geografía, historia, literatura, filosofía, arte, música, danza y labores domésticas. Luisa, al ser una niña tan delicada y enfermiza, apenas pudo jugar con sus hermanos, aunque se adoptó una posición de hermana protectora, incluso se puede decir que hasta casi maternal con sus hermanos menores, ya que sería la hermana mayor que escuchaba sus problemas, les daba consejos o que les leía cuentos. Luisa iría creciendo, convirtiéndose en una muchacha que destacaba por su rostro angelical, el cual era descrito como ovalado, de rasgos suaves y delicados, teniendo un perfil de estilo griego. Sus ojos eran grandes, azulados y muy expresivos. Su piel era suave, fina y muy delicada. Su cabello era de color rubio ceniza, el cual siempre solía llevarlo suelto y adornado con flores o con cintas de colores. La princesa pronto sería descrita como una de las jóvenes más bellas de Europa. Aparte de su rostro angelical, ella tenía un porte recto, elegante y majestuoso, y pese a una apariencia delicada, sería considerada como atractiva, siendo incluso vista como la más bella de todas sus hermanas. Aparte de ser muy hermosa,
La princesa era muy culta, inteligente, sencilla, generosa y encantadora. Pero pese a tener todas estas virtudes, ella también sería demasiado tímida y retraída, además de tener cierta tendencia a la melancolía, algo que ocasionaba que le costase relacionarse con los demás o ser comprendida. Según algunos de sus contemporáneos, cuando sonreía, su rostro angelical se iluminaba, pero su mirada siempre estaba llena de nostalgia. Luisa tampoco sería muy expresiva. Por esta razón, todos la describirían como una estatua de mármol que te estudiaba profundamente con su intensa mirada azulada, debido a que la princesa era toda una experta leyendo a las personas con solo su mirada y sin intercambiar ni una sola palabra con ellas. En el año 1790, la zarina Catalina la Grande empezó a buscar una esposa para su nieto favorito, el gran duque Alejandro, buscándole así una princesa alemana casadera. Tras barajarse una serie de candidatas, la zarina Catalina recordó a la madre de Luisa, la princesa Amalia, quien su día fue propuesta como posible novia para su hijo, el zarevich Pablo, además de que fue la hermana de la primera esposa de este, la princesa Guillermina, quien adoptó el nombre de Natalia Alexeyevna cuando se casó con el zarevich Pablo, aunque desgraciadamente ésta murió al poco de casarse. Catalina se llevó en su día una buena impresión de las hermanas Hesse-Darmstadt. Por esta razón se interesó por las hijas de la princesa Amalia. La zarina envió uno de sus embajadores a la corte de Baden, el político y estadista ruso Nikolai Petrovich Rumianstesev, para que éste vigilase de cerca la crianza y la educación que recibían Luisa y su hermana Federica, las cuales eran del interés de la zarina, teniendo para entonces ambas princesas tan solo 11 y 9 años de edad. Aquel embajador pasaría 2 años en la corte de Baden y durante su larga estancia quedó encantado con Luisa, considerándola no solo más bella, sino más elegante, refinada, culta, inteligente y encantadora que su hermana pequeña Federica, enviándose un detallado informe sobre ella a Rusia. Catalina la Grande quedaría encantada con aquella descripción de la princesa, así que no tardó en invitarla a la corte rusa para conocerla en persona, invitando así tanto a Luisa como a su hermana Federica y a su madre, la princesa Amalia. En un principio, la madre de Luisa se negó en rotundo a realizar aquel viaje a Rusia, alegando que no podía dejar solo a su esposo, pero en realidad se negaba a visitar la corte rusa y que sus hijas fuesen exhibidas ante aquella frívola corte como pedazos de carne. Catalina la Grande no aceptó un no por respuesta y seguiría insistiendo, ejerciendo así una gran presión sobre los margraves de Baden, algo que ocasionó que Luisa acabase emprendiendo aquel esperado viaje hacia tierras rusas en compañía de su hermana Federica y de una dama de compañía de la emperatriz rusa llamada Catalina Suvalova, a la cual se le encomendó el cuidado de las princesas durante aquel viaje. Las hermanas finalmente llegaron a la ciudad de San Petersburgo a finales de octubre de 1792, celebrándose una enorme recepción donde las princesas fueron presentadas ante la zarina y su corte, siendo todo un gran espectáculo. Según se había acordado entre ambas familias, las hermanas pasarían unos meses de prueba en la corte rusa para ver si una de ellas era finalmente elegida para ser la esposa del gran duque Alejandro, siendo así instaladas las princesas en dicha corte. Luisa y su hermana Federica no conocieron a Alejandro hasta unos días después de haber llegado a San Petersburgo, y su presentación sería un tanto fría, debido a que ambos jóvenes eran muy tímidos,
aunque en todo momento se trataron con mucha educación y un gran respeto. Según recogió el gran duque Alejandro en sus diarios personales, se enamoró profundamente de Luisa en cuanto la vio por primera vez, considerándola la princesa más bella que jamás había visto. Durante aquellos primeros meses se organizaban una serie de actividades para que ambos príncipes se fuesen conociendo, compartiendo así sesiones de dibujo en grupo o paseos por los jardines de palacio. En tales encuentros, los príncipes apenas se dirigían la palabra ante su gran timidez, aunque sí se estudiaban con la mirada, siendo bastante evidente que había surgido una gran atracción entre ellos. Al no existir apenas comunicación entre ambos jóvenes, un día Alejandro, durante una de sus clases de dibujo, se acercó hasta la mesa donde se encontraba Luisa y la dejó una nota donde le confesaba todo lo que sentía hacia ella, además de preguntarla si sus sentimientos eran correspondidos, a lo que Luisa escribió en aquella misma nota que sí, devolviéndosela enseguida a Alejandro. Ante esa declaración de amor, el gran duque le confesó a su abuela de que había elegido a su prometida, deseando así comprometerse con Luisa lo antes posible, algo que supuso que su hermana Federica tuviese que regresar a Baden, permaneciendo así Luisa en la corte rusa, donde tendría que iniciar su formación como futura consorte. La princesa renunció al luteranismo para abrazar las creencias ortodoxas rusas y cambió su nombre por el de Isabel Alexeyevna, además de que empezó a recibir clases de ruso y a aprender las costumbres de su nueva patria. El 28 de septiembre de 1793 se celebró la boda entre Isabel y Alejandro en la capilla del Palacio de Invierno de San Petersburgo, en Rusia. Para entonces, ella tenía 14 años de edad en el momento de la unión, y él 15. Aquella boda fue celebrada por todo lo alto, y la zarina Catalina no escatimó en gastos, ya que para ella era uno de los días más felices de su vida, al casarse su adorado nieto Alejandro, además de que se convirtió en uno de los mayores acontecimientos de la época, debido a que los novios no solo eran atractivos y jóvenes, sino que aparentemente estaban enamorados. Existe cierto debate sobre cuándo y cómo se consumó su matrimonio. Algunos aseguran que fue en aquella misma noche. En cambio, otros historiadores creen que fue mucho después. Incluso algunos dicen que la consumación de su matrimonio pudo haber tardado meses o incluso años, ante la gran timidez que presentaban ambos príncipes, especialmente por parte de Isabel, ya que era muy joven e inocente, además de que nadie le había explicado lo que tenía que hacer. La confusión de si su unión fue consumada en el mismo día de su boda o no, surgió porque los novios tuvieron que dormir juntos esa misma noche, donde posiblemente no pasó nada, debido a que ambos eran muy jóvenes e inmaduros, si una noche marcada por la timidez, la incomodidad y el desconocimiento. Independientemente de que hubiese habido consumación o no, se sabe que ambos príncipes se mostraron al principio muy enamorados, especialmente Luisa, quien le llegaría a mandar esas palabras a su madre en una carta al poco de casarse. Sin mi marido, quien solo me hace feliz, tendría que morir 1000 veces. La felicidad de mi vida está entre sus manos. Si deja de amarme, seré infeliz para siempre. Puedo soportarlo todo, cualquier cosa menos esto. Se sabe que Alejandro trataba con gran delicadeza y con mucha dulzura a Isabel durante sus primeros meses de casados, algo que ocasionó que ella se enamorase aún más de él, pero desgraciadamente aquella felicidad duró muy poco, debido a que Alejandro dejó de prestarla tanta atención prácticamente de un día para otro.
Pocos meses después de haberse casado, el gran duque empezó a frecuentar la compañía de una serie de damas de la corte que se convirtieron en sus amantes, algo que sería muy doloroso para Isabel, debido a que no entendía qué había hecho mal, sintiéndose profundamente dolida y sola en una corte extraña. Según distintos historiadores, la inocencia de Isabel ocasionó que Alejandro acabase encontrando el cariño que necesitaba entre los brazos de otras mujeres que estaban dispuestas a darlo todo por conseguir su atención. El gran duque consideraba que su esposa era demasiado moderada, dulce, inocente y pura, perdiendo rápidamente el interés que sentía hacia ella, aunque sí seguiría teniéndola un gran cariño, aunque más bien la veía como una amiga o como una hermana. Incluso algunos dicen que consideraba a Isabel tan perfecta y angelical que era incapaz de sentir deseo sexual hacia ella. Otra razón por la que Alejandro perdió el interés inicial que sintió hacia ella era porque él siempre se caracterizó por ser un hombre radical e inestable, que buscaba siempre nuevos desafíos, además de ser un conquistador nato. Por esta razón, encontraba más interesante el arte de seducir a otras damas, debido a que él era un joven atractivo que tenía un gran éxito entre las mujeres. Otra razón es que Alejandro estaba siempre demasiado vigilado por su abuela, la zarina Catalina, e Isabel formaba parte de aquella jaula dorada en la que se encontraba encerrado, además de que su abuela ejerció una gran presión sobre el matrimonio, debido a que quería controlar todos los movimientos de ambos jóvenes y se entrometía demasiado en su vida íntima, algo que habría ocasionado que Alejandro acabase desarrollando un gran rechazo físico hacia su bella esposa y que sus sentimientos hacia ella se enfriasen rápidamente. Tras romperse su cuento de hadas con el gran duque Alejandro, Isabel encontró consuelo en la zarina Catalina. La emperatriz, quien había tratado siempre con una gran frialdad a su nuera, la princesa Sofía Dorotea de Württemberg, quien era la madre de Alejandro, trató con mucho cariño a Isabel. Se dice que la zarina estaba realmente encantada con la inocencia y la sencillez de la esposa de su nieto, considerándola un ángel. Catalina la Grande estaba dispuesta a entregar cariño y protección a la delicada princesa, algo que no había hecho nunca con su nuera. Algunos historiadores creen que aquel trato de favor por parte de la emperatriz fue porque la zarina Catalina veía a Isabel como una persona bastante moldeable y manipulable, empezando así a moldearla a su gusto, intentando que dejase sus raíces alemanas a un lado para sumergirse del todo en la cultura y en las costumbres rusas, algo que no había conseguido con su nuera, Sofía Dorotea de Württemberg. La gran duquesa hacía todo lo que la zarina Catalina le iba pidiendo, ya fuese por respeto o simplemente por miedo, obedeciendo así a todos los deseos de la abuela de su marido. Aquella buena relación con la emperatriz rusa ocasionó que la joven princesa empezase a mantener una mala relación con su suegra Sofía Dorotea, convirtiéndose ambas en rivales dentro de la corte rusa. Isabel formaría parte de los círculos más íntimos de la zarina, acompañándola así durante distintas ceremonias, veladas y festejos que se iban celebrando dentro de la corte, siendo mostrada como un trofeo en tales eventos. Aquella protección por parte de la zarina Catalina ocasionó que la princesa empezase a desarrollar sus primeros estados melancólicos desde su llegada a Rusia, debido a que se sentía sometida y bajo una gran presión, ya que si cometía el más mínimo fallo, podría perder el favor de la emperatriz y acabar como su suegra. Además, Catalina la Grande no hacía más que recordarla de que Isabel era la esperanza del Imperio ruso y que debería de traer pronto un heredero al mundo,
algo que la causaba mucha ansiedad al no poder cumplir con tales obligaciones. Incluso se dice que la falta de hijos por parte de los grandes duques empezó a molestar bastante a la zarina Catalina, volviéndose la relación entre ellas un tanto fría según fue pasando el tiempo. Aunque a diferencia de con su nuera, jamás trató de malas maneras a Isabel. Incluso la trataría mejor y con más favoritismo que a sus propias nietas. En el año 1796 falleció la emperatriz Catalina, sentándose así en el trono imperial el suegro de la princesa, el zar Pablo I, convirtiéndose oficialmente su marido Alejandro en el nuevo zarevich de Rusia. Pese a que la muerte de la zarina Catalina fue muy celebrada por los nuevos zares, Isabel sintió de corazón su pérdida. Incluso varios años después de haberse producido la muerte de Catalina, la propia Isabel reconoció en una de las cartas que intercambió con su adorada madre que añoraba demasiado los tiempos de Catalina la Grande, ya que no se adaptaba a la nueva corte impuesta por sus suegros. Al producirse la subida al trono de los nuevos zares, la relación que estos mantenían con Isabel se deterioró bastante. La nueva zarina Sofía Dorotea de Württemberg no soportaba que Isabel fuese más hermosa y encantadora que ella, ya que todo el mundo decía que era un verdadero ángel, unas palabras que molestaban bastante a su suegra. Otra de las razones por la que la relación con su suegra fue bastante mala es que Isabel no seguía las modas y el protocolo establecido por la zarina Sofía Dorotea. La zarefna no vestía con pesados vestidos y se negaba a portar las joyas imperiales, vistiendo siempre con simples y sencillos vestidos blancos al estilo imperio, además de que no solía usar vistosas joyas, adornando únicamente su cabello con cintas de colores suaves, florecillas o finas tiaras que no llamasen la atención. Otra razón de la mala relación que mantenía con su suegra es por la falta de hijos por parte de Isabel, algo que ocasionó que la zarina Sofía Dorotea empezase a entrometerse demasiado en la vida íntima de los príncipes. Incluso llegaré a decir que Isabel no era digna de ser la esposa de su hijo y de ser algún día zarina consorte de Rusia. Pese a convertirse en los nuevos herederos en la corona imperial, la relación de los príncipes no mejoró, convirtiéndose su cuento de hadas en una simple amistad armoniosa. Se sabe que al principio a la princesa le dolieron bastante las relaciones extramatrimoniales por parte de su esposo, encontrando consuelo en una de sus damas de compañía, Bárbara Golovina, quien se convertiría en la mejor amiga y en la confidente de la princesa durante muchos años. Finalmente, la zarefna aprendió a convivir con la idea de que su marido mantenía relaciones amorosas con otras mujeres de la corte y acabaría aceptando aquellas infidelidades, haciendo así cada cual sus vidas por separado. Tras asumir que su esposo no la amaba, Isabel se centró en su vida cotidiana, conociendo así un día al príncipe polaco Adam Jerzy Czartoryski, quien acabaría siendo un destacado político y estadista del Imperio ruso. Según recogió su amiga Bárbara en sus memorias, el príncipe Adam formaría parte del séquito del zarevich Alejandro y era un hombre que no llamaba para nada la atención, siendo descrito como demasiado silencioso y de mirada melancólica. Pero cuando las miradas entre el príncipe Adam y la zarefna Isabel se cruzaron por primera vez, surgió entre ellos un gran flechazo. En un principio, ambos príncipes lucharon contra sus sentimientos y la gran pasión que había florecido entre ellos. Según se cuenta, Adam se convirtió en el mejor amigo del zarevich Alejandro, el cual
no tardaría en darse cuenta de las miradas furtivas que había entre su amigo y su esposa. Alejandro se sentía muy culpable de no poder amar a su esposa como ella se lo merecía, así que orquestó todo para que su amigo, Adam e Isabel, pasasen más tiempo juntos, ya que ambos eran dos personas muy cultas y tenían inquietudes muy parecidas, lanzando así prácticamente a su esposa a los brazos de su amigo. En un principio, los tres empezaron a pasar mucho tiempo juntos, convirtiéndose en un trío amistoso e inseparable. Pero poco a poco, Alejandro fue ausentándose a propósito, quedándose así ambos príncipes solos en muchas ocasiones. En aquellos momentos de intimidad, su amistad acabaría convirtiéndose en un apasionado romance de que el Zarovich Alejandro era totalmente consciente, aceptando aquella relación amorosa con el fin de hacer feliz a su esposa y a la vez sentirse aliviado por no poderla amar. Isabel se enamoraría profundamente de Adam, unos sentimientos que fueron completamente correspondidos. Es más, se dice que la zarefna olvidó su gran soledad en la corte rusa y sentía una gran seguridad emocional, aparte de que se sentía muy viva a su lado. Casi 5 años después de haberse celebrado su boda, Isabel anunció que se encontraba embarazada, algo que fue una gran sorpresa para todos, debido a que todo el mundo creía que ella era infértil. El anuncio de su embarazo también causaría cierta sospecha, debido a que el matrimonio pasaba largas temporadas separados y apenas pasaban tiempo en privado. Por esta razón, empezaron a surgir los rumores de que la criatura que llevaba la cerezna en su vientre no era realmente de su marido, sino de su amigo íntimo, Adam, con quien compartía mucho tiempo en privado. El 29 de mayo de 1799, Isabel alumbró una niña que se llamó María, pero la llegada de su hija al mundo pronto avivó aún más los rumores sobre la verdadera paternidad de la niña, debido a que no se parecía para nada al Zarovich Alejandro. La zarefna y su marido eran dos personas que destacaban por sus ojos claros, su piel blanquecina y sus cabellos rubios. En cambio, su hija María tenía el cabello y los ojos oscuros, además de que guardaba cierto parecido con su amigo Adam. Según se cuenta, su suegra, la zarina Sofía Dorotea, se escandalizó cuando vio a aquella niña, al no encontrarle ni un solo parecido con la familia imperial rusa. Incluso llegó a malmeter entre la pareja y extendió numerosos rumores sobre las infidelidades que estaba manteniendo su nuera, aparte de que llegó a convencer a su marido, el zar Pablo I, de que aquella recién nacida no era realmente una Romanov. Las sospechas de infidelidad ocasionó que la relación que mantenía Isabel con sus suegros se agriase aún más, pero su marido Alejandro defendería a su esposa ante sus propios padres y reconoció a aquella niña como hija propia. Es más, llegaría a quererla como si lo fuese, exigiendo desde un primer momento que la tratasen como gran duquesa de Rusia. Ante todos aquellos rumores que circulaban dentro de la corte rusa, su marido Alejandro decidió ir alejando poco a poco a su amigo Adam de San Petersburgo, algo que supuso que aquella relación amorosa se acabase rompiendo a causa de la distancia. Tras perder a su amante y ser el blanco de numerosos rumores, Isabel se encerró en sus habitaciones privadas junto a su pequeña hija, aislándose así de una corte hostil que no hacía más que señalarla y juzgarla. La zarefna se sentía muy sola en ese momento y se sumergió en una profunda tristeza, encontrando consuelo tan solo en su pequeña hija, a la cual adoraba, llamándola cariñosamente mi ratoncita. La gran duquesa María será descrita como una niña muy dulce que siempre se encontraba entre los brazos de su madre.
siendo lo único que le devolvía la alegría a Isabel. Pero desgraciadamente, esta niña acabaría falleciendo con tan solo 1 año de vida, debido a que, al igual que su madre, había sido una princesa demasiado delicada y enfermiza. La muerte de la pequeña María destrozó a sus padres por completo, especialmente a Isabel, debido a que perdía lo único que le había devuelto la felicidad. Su marido Alejandro se mostraría muy preocupado por el estado de la zarevna tras la pérdida de su hija, ya que, según relató el propio zarevich en sus cartas, Isabel apenas lloró por la pérdida de su hija, aunque se podía apreciar en su rostro que estaba completamente destrozada por dentro, algo que le preocupaba bastante, ya que temía que su esposa acabase cometiendo una gran locura por todo el dolor que tenía atrapado en su interior. La muerte de su adorada hija ocasionó una breve reconciliación matrimonial, empezando así a pasar Isabel y su marido Alejandro algo más de tiempo juntos. Incluso se les pudo ver compartiendo algunas risas y momentos íntimos, pero desgraciadamente aquella reconciliación duró poco, debido a que el zarevich se enamoró de una manera muy apasionada de la princesa polaca María Naryskina, algo que ocasionó que se acabase distanciando aún más de su esposa. María Naryskina era considerada como una de las mujeres más hermosas de la corte rusa, y según decían sus contemporáneos, su mirada era puro fuego, cayendo así el zarevich completamente rendido a sus pies. Incluso algunos la llegaron a considerar como la segunda esposa de Alejandro. Es más, con el tiempo le acabaría dando supuestamente 3 hijos, aunque esto es bastante discutido, debido a que ni siquiera la propia María Naryskina estaba completamente segura de la paternidad de sus hijos. Pero aún así, Alejandro querría a aquellos niños como hijos propios, especialmente a Sofía, quien sería su supuesta hija favorita, sintiendo verdadera adoración hacia esta niña. La aparición de María Naryskina en la vida de Alejandro no solo supuso un nuevo distanciamiento conyugal, sino que la zarevna, una vez más, sufrió el acoso de su suegra, la zarina Sofía Dorotea, quien culparía a Isabel de que su marido hubiese caído rendido ante los encantos de su nueva amante. Una vez más, Isabel aceptó las infidelidades de su marido, y pese a que intentó no tener ningún tipo de trato con María Naryskina, durante un baile, al encontrarse la amante de su marido junto a un grupo de personas con las que Isabel se encontraba hablando, la zarevna, por educación, le preguntó cómo se encontraba, a lo que María Naryskina dijo que creía que se encontraba embarazada, una respuesta que fue considerada como una gran ofensa para la zarevna, debido a que todo el mundo podía intuir quién era el supuesto padre, además de que revivía el dolor de Isabel al haber perdido a su adorada hija y al no poder cumplir con sus obligaciones como consorte imperial. Pese a que la aparición de María Naryskina en la vida de Alejandro ocasionó una nueva ruptura dentro de su matrimonio, Isabel siempre estuvo disponible para su esposo cada vez que éste lo necesitaba, convirtiéndose en su mejor amiga y confidente, encontrando apoyo en ella en sus momentos más complicados, ya que su marido la consideraba una mujer muy sabia, sensata y de gran fortaleza. En la noche del 11 de marzo de 1801, su suegro, el zar Pablo I, fue asesinado en sus aposentos privados al ser víctima de una conspiración, y pese a que el caos se apoderó de la corte rusa durante las posteriores horas, Isabel fue la única de la familia Romanov que mantuvo la calma. Durante la madrugada del 12 de marzo, la zarevna brindó un gran apoyo a su marido. Según se cuenta,
Alejandro estaba al tanto de que en aquella noche su padre iba a ser asesinado, y arrepintiéndose de inmediato de haber formado parte de aquella trama, se presentó en los aposentos de su esposa mientras estaba cometiendo el crimen. Cuando Isabel abrió la puerta de su habitación y vio el rostro de su esposo, enseguida averiguó lo que estaba pasando, ya que por los pasillos de palacio había un silencio sepulcral antes de que estallase el caos, y sin mediar palabra le dejó entrar en sus habitaciones privadas, consolándole durante toda la noche, separándose tan solo de él para ver en qué estado se encontraba su suegra, la zarina. Tras morir su suegro, su marido se convirtió en el nuevo zar de Rusia bajo el nombre de Alejandro I, celebrándose una coronación conjunta como los nuevos emperadores de todas las Rusias el 15 de septiembre de 1801 en la Catedral de la Asunción del Kremlin de Moscú. A diferencia de su suegra Sofía Dorotea, Isabel no se arrodilló ante su marido en el momento de la coronación, siendo coronada de pie, algo que fue considerado como una falta de respeto, pero la nueva zarina demostró con este gesto de que no se sometía ante el zar. Isabel, pese a estar siempre sumida en una profunda soledad y tristeza, encontró algo de felicidad durante los primeros años de reinado de su marido, debido a que logró que algunos de sus familiares la visitasen, pasando así estos largas temporadas en la corte rusa, algo que la animaba bastante, aunque después, cuando estos regresaban a Baden, sentía una profunda tristeza que le causaban serios estados melancólicos. Pese a convertirse su marido en zar, este estaba muy influenciado por su madre, la zarina viuda Sofía Dorotea, la cual se entrometía demasiado en la vida de los nuevos zares, además de que su suegra se negaba a dejar de tener un papel principal dentro de la corte rusa, quedando así Isabel relegada a un segundo plano, pese a ser ella la nueva emperatriz consorte. Para la nueva zarina, que su suegra ocupase un destacado lugar dentro de la corte no le importaba demasiado, debido a que a ella le gustaba más la vida apartada y sencilla. Es más, esto le traería demasiados problemas con su suegra, debido a que Isabel prefería estar siempre retirada en sus habitaciones privadas, donde se dedicaba a leer o a tocar el piano, aparte de que siempre vestía de una manera demasiado sencilla, algo que sacaba completamente de quicio a su suegra. Pese a llevar una vida un tanto apartada y no participar apenas en las ceremonias, festejos y recepciones de la corte, Isabel participó activamente en las labores de caridad, siendo habitual que entregase cuantiosas donaciones o que visitase junto a sus damas de compañía diferentes hospitales, orfanatos, casas para pobres o escuelas de San Petersburgo. La zarina estaría bastante comprometida con las necesidades del pueblo, y a diferencia de la familia imperial, ella estaba a favor de la abolición de la servidumbre, algo que le traería una serie de problemas con distintos miembros de su familia política. Isabel no era apreciada por diferentes miembros de la familia Romanov, incluso llegó a mantener una serie de tensiones no solo con su suegra, sino también con sus cuñadas y concuñadas, con quienes apenas mantendría trato. Ella, pese a su posición y tener todas las riquezas del mundo a su alcance, odiaba el lujo y la vida de la corte, incluso llegaría a envidiar a la gente común. Isabel odiaba el Palacio de Invierno, que era una de las residencias oficiales de los zares, considerándolo una cárcel. Ella prefería pasar largas estancias en sus otras residencias, como eran los palacios de Pavlovsk, Peterhof o el Palacio de Alejandro, además de pasar largas estancias en una de sus residencias favoritas, el Palacio de Tauride de San Petersburgo,
lugar donde solía recibir a su familia cuando venían de visita. Cuando estallaron las guerras napoleónicas en Europa, su marido, el zar Alejandro, no tardó en unirse a tales conflictos, pasando así largas temporadas lejos de Rusia. La zarina cada día se sentiría más sola en aquella corte donde no encajaba, aislándose así del mundo que la rodeaba, estando cada día más afectada por una profunda melancolía. Para aliviar la gran tristeza que sufría, la zarina empezó a visitar una serie de hospitales, entre ellos el Hospital Militar de San Petersburgo, donde se entretenía charlando con los soldados heridos o enfermos, conociendo así durante una de sus visitas en el año 1803 a un joven y apuesto oficial de la Guardia de Caballería, llamado Alexei Okhotnikov, el cual se encontraba allí ingresado para ser tratado de la tuberculosis que padecía. Durante su primer encuentro surgió entre ellos una conexión inmediata, y pese a que no fue amor a primera vista, enseguida entablaron una gran amistad. Empezando así la zarina a visitar muy a menudo aquel hospital para poder conversar con aquel oficial, debido a que era el único que la trataba como una persona normal y no como una emperatriz, hablando con ella con total franqueza y sin rodeos, mientras que las demás personas siempre la trataban como si fuera una delicada muñeca de porcelana que se podía romper en cualquier momento. Los amigos no solo hablaban durante las visitas que realizaba Isabel al hospital, sino que también intercambiaban numerosas cartas entre ellos, donde hablaban de sus sentimientos, sueños y esperanzas, algo que les uniría aún más. Tras ser dado de alta a Alexei, ambos empezaron a mantener encuentros secretos para poder verse y conversar, pero aquella amistad acabaría convirtiéndose en un amor profundo que era totalmente correspondido por ambas partes, iniciándose un romance secreto. Incluso se dice que para poder verse, ambos ideaban una serie de encuentros donde la emperatriz se disfrazaba de sirvienta para poder abandonar el palacio e ir en busca de su amante, o que incluso su amado se disfrazaba de jardinero para poder reencontrarse con ella en los jardines de palacio, produciéndose así apasionados reencuentros entre ellos. Uno de los lugares favoritos de los amantes para poder mantener sus encuentros secretos era en los jardines del palacio de la isla de Kameni, al norte de la ciudad de San Petersburgo, lugar donde la emperatriz ordenó construir un jardín secreto dentro del propio jardín oficial del palacio, sino en este sitio donde podían mantener tales encuentros sin ser sorprendidos por nadie. No se sabe exactamente si su marido Alejandro era consciente de que Isabel tenía un nuevo amante, pero es muy posible que sí, aceptando aquel romance como había hecho anteriormente con su amigo Adam. Aquella relación extramatrimonial duraría casi 3 años, pero desgraciadamente acabaría siendo un amor que acabó en tragedia. Hay varias versiones sobre cuál fue el trágico destino de su amado. Una versión dice que fue asesinado cuando salió del teatro, siendo así apuñalado mortalmente por una serie de hombres que habían sido contratados por su cuñado, el zarevich Constantino. Otra versión dice que murió a causa de la tuberculosis que padecía, llegando a sufrir una terrible y larga agonía. Fuera como fuese el motivo de su muerte, se sabe que Isabel acudió a su lado cuando Alexei se encontraba en su lecho de muerte y permaneció a su lado hasta que éste dio su último aliento, muriendo junto a él una parte de la emperatriz, quien nunca se llegó a reponer del todo de la muerte del hombre que amaba. Incluso cortó algunos de sus mechones y ordenó que Alexei fuese enterrado con ellos,
ya que quería acompañarlo de alguna manera durante la muerte. En el momento en el que murió su amado, la zarina se encontraba en avanzado estado de gestación, ya que para entonces estaba de nuevo embarazada, alumbrando tan solo un mes después de producirse la muerte de Alexei a una niña que se llamó Isabel. Su marido, Alejandro, reconoció a aquella niña como suya, aunque es muy posible de que no fuese de él, sino de su amante fallecido. Como era de esperar, pronto surgió una serie de rumores que hablaban de la supuesta paternidad de la recién nacida, pero tales habladurías cesaron rápidamente, ya que a diferencia de su otra hija María, la pequeña Isabel sí guardaba un gran parecido físico con sus padres, ya que su cabello era rubio, sus ojos eran azules y su piel era muy blanquecina, siendo muy parecida a la emperatriz. Pese al dolor de haber perdido al hombre que amaba, Isabel encontró consuelo en su hija recién nacida, a la cual llamaba cariñosamente Gatita. La zarina llegaría a estar muy unida a su pequeña hija, tanto que cuando tenía que ausentarse, solo deseaba regresar lo antes posible a su lado, para poder besarla y estrecharla entre sus brazos. Desgraciadamente, aquella felicidad tan solo duraría 18 meses. Su hija Isabel sufrió de una serie de problemas con la dentición, que le causaban terribles dolores, además de graves estados febriles. Desesperada, la zarina intentó darle a su hija toda clase de tónicos que supuestamente aliviarían su dolor, debido a que los médicos imperiales no podían hacer nada por ella. Pero desgraciadamente esos tónicos empeoraban su estado, sufriendo finalmente la pequeña princesa una serie de violentas convulsiones que le acabarían provocando la muerte. El fallecimiento de su segunda hija le causó un dolor tan inmenso a la zarina que cambió por completo su forma de ver la vida. Ella se aislaría aún más de la vida y dejó a un lado sus pasatiempos favoritos, como era la lectura, el arte, la música o las obras de caridad, saliendo únicamente de palacio para visitar criptas y mausoleos, especialmente la de sus hijas y la de su amado Alexei, pasando horas enteras observando sus tumbas en silencio. Tras perder a su segunda hija, la emperatriz abandonó definitivamente el Palacio de Invierno y la corte rusa, instalándose así en el Palacio de Alejandro, que se convertiría en su refugio. Isabel necesitaba momentos de soledad, especialmente cuando se anunciaba el nacimiento de algún nuevo miembro de la familia Romanov, algo que le recordaba desgraciadamente a la pérdida de sus hijas. Por esta razón, cuando alguna de sus concuñadas estaban a punto de dar a luz, ella se retiraba al palacio de la isla de Kameni, un lugar bastante retirado, donde mantendría una gran privacidad. Es más, se dice que cuando sonaban los cañonazos por el nacimiento de un nuevo Romanov, ella se refugiaba en el jardín secreto que había ordenado construir en los jardines de aquel palacio, y desde allí, en completo silencio, escuchaba los cañonazos, recordando entre lágrimas el recuerdo de sus hijas y de su amado Alexei, ya que en aquel jardín secreto se produjeron muchos de los encuentros de los amantes. Fue tal la tristeza que sufrió por aquella época la zarina, que en las cartas que intercambiaba con su madre le confesaba de que ya no tenía ningún motivo para seguir viviendo y que esperaba que la muerte se la llevase pronto, porque no podía soportar el hecho de vivir por mucho más tiempo. Tras permanecer por unos 4 años completamente aislada, Isabel salió de su refugio cuando se enteró de que Napoleón Bonaparte había iniciado una invasión a Rusia, regresándose al lado de su marido Alejandro, entregándole todo su apoyo en aquellos momentos tan complicados para Rusia. Según se cuenta,
Pese a confiar ciegamente en su marido en los asuntos bélicos, Isabel tenía un plan B por si finalmente Napoleón lograba hacerse con Rusia. Ella escondía dentro de una cajita una serie de documentos que la permitirían abandonar el país bajo una identidad falsa, estando dispuesta a huir de Rusia si avanzaba la invasión francesa. Pero finalmente Napoleón y sus hombres acabarían siendo derrotados. Tras producirse esta derrota para los franceses, su marido abandonó Rusia junto a sus tropas para intentar derrotar a Napoleón, y pese a que Isabel intentó acompañarlo, su delicada salud la obligaría a permanecer en Rusia, aunque sí seguiría desde la distancia las victorias de su marido y de los distintos aliados de la corona rusa. Incluso intercambiaría numerosa correspondencia no solo con su esposo, sino con otros gobernantes europeos y con diferentes altos cargos militares, algo que ocasionó que la emperatriz se ganase una gran fama entre las filas rusas por preocuparse tanto por el avance de la guerra y del estado de los soldados. Incluso en distintas partes de Europa, como por ejemplo en diferentes regiones de Alemania, fue bastante apreciada, convirtiéndose en ese momento en una de las mujeres más aclamadas de la época. Tras producirse la primera abdicación de Napoleón Bonaparte, Isabel partió hacia Austria para reencontrarse con su marido y poder conocer así al emperador Francisco I de Austria y su tercera esposa, la emperatriz María Luisa de Austria Este, con quien llegaría a establecer una buena relación durante su estancia en Viena. Tras este encuentro, la zarina participó en el famoso Congreso de Viena, donde se dedicaría a organizar fiestas y bailes con el fin de suavizar la imagen de Rusia y ganar puntos a favor para el Imperio ruso, aunque también sería una estancia bastante humillante para ella, ya que su marido fue acompañado durante este congreso por su amante María. Según se cuenta, durante uno de los bailes de gala a los que los zares fueron invitados y al que acudieron otros gobernantes, consortes, diplomáticos y embajadores de diferentes países, Isabel dejó de bailar de golpe y abandonó la pista en pleno baile para apartarse de todo el mundo. Ante el comportamiento tan extraño que mostraba la emperatriz, un diplomático se acercó a ella para comprobar su estado, pero la zarina tan solo le dijo estas palabras mientras miraba fijamente a las demás personas bailando. Aquí todos llevan una máscara. La única diferencia es que algunos se la quitan al llegar a casa y otros la llevan pegada a la piel para siempre. Una vez finalizadas todas las guerras napoleónicas, su esposo regresó a Rusia definitivamente, pero algo había cambiado en él. Alejandro empezó a temer cada día más el acabar siendo asesinado como su padre, el zar Pablo I, ya que para entonces su popularidad, a diferencia de la de su esposa, se había desplomado en Rusia, además de que se arrepentía de muchas de sus acciones, como por ejemplo la de no haber podido amar a Isabel como ella se lo merecía. Incluso empezó a realizar una serie de cambios dentro de su vida personal, como por ejemplo el finalizar la relación que mantenía con su amante María Naryskina en el año 1818, aparte de que empezó a llevar una vida más mística. En el año 1824, su marido sufrió de una grave crisis existencial. Él se sentía culpable por el asesinato de su padre, aparte de que estaba muy agotado por las guerras napoleónicas y decepcionado con la política. Para ese momento, la salud de Isabel también había empeorado bastante desde que perdió a su segunda hija, sufriendo de problemas respiratorios, cardíacos y estados de nervios, algo que también preocupaba bastante a su marido. Ante su pésimo estado de salud, los médicos imperiales aconsejaron a la zarina el abandonar Rusia
para buscar un clima mejor, pero Isabel se negó en rotundo en abandonar tierras rusas, especialmente en esos momentos tan delicados para su esposo, ya que no estaba dispuesta a abandonarlo en plena crisis existencial. Por esta razón, decidió retirarse por una temporada a la ciudad de Taganrog, un retiro al que la acompañaría su marido. La emperatriz se mostraría muy feliz durante este retiro, ya que al fin podía pasar tiempo a solas con su esposo, dejando hacia un lado la corte, las recepciones y las ceremonias, para centrarse únicamente en ellos dos solos. Los zares se dedicaron durante su retiro a dar largos paseos. Desayunaban, comían y cenaban los dos solos en una misma mesa, sin tener a nadie más a su alrededor. Pasarían muchas horas juntos y podían conversar abiertamente sobre sus sentimientos, algo que les acabaría uniendo, convirtiéndose aquel retiro en una especie de segunda luna de miel, donde los emperadores se volvieron a enamorar, como cuando eran adolescentes, aunque en este momento ya era un amor más maduro y sereno. Una vez Isabel mejoró en salud, su marido decidió emprender un viaje para visitar distintas provincias rusas, pero durante este viaje cogió un fuerte resfriado, sufriendo posteriormente de serios episodios febriles. Su esposo regresó junto a ella en Taganrog, aunque para entonces Alejandro había empeorado bastante, siendo diagnosticado por los médicos que le atendieron de fiebres de Crimea, que sería lo que hoy en día conocemos como malaria o tifus. El zar se negaría a recibir tratamiento médico debido a que creía que aquello era un castigo divino y que merecía morir. Según se cuenta, cuando Isabel se enteró de la decisión que había tomado su marido, ella se arrodilló al lado de la cama en la que se encontraba el zar y le rogó para que fuese tratado por los médicos. Por esta razón, Alejandro, conmovido por las lágrimas de su esposa, aceptó aquel tratamiento médico, pero desgraciadamente ya era tarde. La salud del zar iría empeorando según pasaban los días, sufriendo una larga agonía, debido a que a causa de las altas fiebres su cerebro se inflamó y acabaría muriendo a causa de una fiebre hemorrágica aguda. Isabel permaneció en todo momento a su lado, acariciando siempre sus manos y acompañándolo en sus últimos momentos, hasta que finalmente, el 1 de diciembre de 1825, el emperador ruso dio su último aliento. Según se cuenta, nada más fallecer su esposo, Isabel se arrodilló al lado de su cama y empezó a rezar por su alma mientras lloraba. Después se levantó y tras besarlo en los labios le cerró los ojos, debido a que el zar murió con los ojos abiertos. En aquella misma tarde, la zarina viuda envió una carta a su madre y a su suegra Sofía Dorotea de Württemberg, notificándolas la muerte de su esposo, además de expresarles sus sentimientos, asegurando de que se sentía como la criatura más desgraciada del mundo, además de decir que era una mujer tremendamente infeliz, mostrándose deseosa de morir también para poder dejar de sufrir y reunirse con su esposo y con sus hijas. Según la leyenda, su marido Alejandro no falleció ese día, sino que fingió su propia muerte para poder dejar de ser zar y llevar una vida retirada, debido a que Alejandro estaba sufriendo para entonces de una grave crisis existencial, siendo Isabel una de sus cómplices, fingiendo así su muerte para iniciar una nueva vida, asumiendo para entonces la identidad de Fyodor Kuzmich, un religioso ermitaño que supuestamente guardaba cierto parecido con el zar y que estaba vinculado con la familia Romanov. Fuese cierta o no la muerte de su marido,
Isabel se mostró como una viuda muy afectada por su pérdida o por haber iniciado una nueva vida desde cero. Ella permaneció por varios meses en la ciudad de Taganrog, debido a que se negaba a regresar a la ciudad de San Petersburgo ante las tensiones y las crisis que estaban surgiendo en Rusia, ante la muerte de su marido sin descendencia y la subida al trono de su cuñado, el zar Nicolás I. Estalló en ese momento el conocido levantamiento decembrista. Aparte de aquella agitación política y militar, Isabel se encontraba para entonces muy enferma, siendo esta una de las razones de por qué retrasó su viaje de regreso a San Petersburgo. Finalmente, tras meses de retiro, decidió regresar a dicha ciudad, pero aquel viaje acabaría siendo muy largo y agotador para ella ante su pésimo estado. Es más, su estado era tan penoso que su propia suegra, con quien mantuvo siempre una relación muy distante y fría, salió en su busca, acordando el reencontrarse en la población de Kaluga, con la intención de regresar así juntas a San Petersburgo. Pero desgraciadamente Isabel no llegó a ver a su suegra, debido a que a su paso por la ciudad de Beliov, ella enfermó de gravedad y no tenía fuerzas para avanzar, sino se acogida en la casa de unos comerciantes de la zona, lugar donde acabaría falleciendo el 16 de mayo de 1826, a los 47 años de edad, muriendo tan solo 5 meses después que su marido Alejandro. Según cuenta una leyenda, Isabel, quien se negaba a regresar a San Petersburgo y a reencontrarse con su suegra, decidió seguir los mismos pasos que su marido y fingir su muerte. Por esta razón, supuestamente no falleció en la ciudad de Beliov, sino que en la casa en la que había sido acogida se ideó todo el plan para fingir su muerte, asumiendo así la identidad de Vera la Silenciosa, recluyéndose en el monasterio de Sirkov, lugar donde pasaría el resto de su vida, hasta que finalmente falleció en el año 1861, cuando tenía 82 años de edad, dedicando el resto de su vida a la religión. Otra leyenda cuenta que cuando hizo aquella parada en la ciudad de Beliov ante su mal estado de salud, la zarina viuda fue envenenada por su cuñado, el nuevo zar Nicolás I, y por su suegra Sofía Dorotea de Württemberg. Por este motivo, su suegra se había desplazado hasta una ciudad más cercana para controlar de que aquel asesinato se llevase a cabo como ella había ideado, debido a que Isabel era una mujer muy popular entre las tropas y el pueblo ruso, así que la familia Romanov temía que sus partidarios diesen un golpe de estado para sentarla en el trono ruso como emperatriz titular de todas las Rusias, como había hecho anteriormente la abuela de su marido, Catalina la Grande. También hay constancia de que los diarios y las cartas de la zarina viuda fueron quemados nada más fallecer. Una versión dice que ella dejó por escrito que así fuese para ocultar lo de su nueva identidad. En cambio, otra versión dice que el zar Nicolás I y su madre Sofía Dorotea ordenaron quemar tales documentos para limpiar la imagen de la familia Romanov y de paso eliminar las pruebas del supuesto asesinato de la zarina. Fuera como fuese el motivo de su fallecimiento y si realmente falleció en 1826, Isabel fue enterrada en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, en Rusia. Isabel fue una mujer enfermiza que era tratada por todos como una muñeca de porcelana que parecía que se iba a romper en cualquier momento, además de que destacó en su tiempo por su gran belleza y delicadeza, siendo considerada como la zarina más bella del Imperio ruso. Pese a ser siempre comparada con un ángel y tener todo el lujo del mundo a sus pies,
Ella tuvo una vida marcada por la soledad y la melancolía, sufriendo a lo largo de su existencia de serios estados depresivos, especialmente cuando sufrió la pérdida de sus 2 únicas hijas o de los 2 hombres que más amó. Desgraciadamente, pese a estar muy enamorada de su marido, sufrió un matrimonio muy infeliz, además de que no fue aceptada por la familia Romanov, especialmente por su suegra, asegurando a la zarina en sus cartas de que se sentía como la criatura más infeliz y desgraciada del mundo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luisa de Baden. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de History Lover, Giselle Peñazola, Carolina Mendoza, El Magnánimo 1825, Diani Soto, Joaco Epic, Ubaldo Jiménez y Emily. También quisiera agradecer a José Alfredo Herrera y Palacios su gran apoyo al canal. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Claudia Tripepi. Y con esto me despido. Hasta la próxima.